a René. René, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Mucho gusto en estar aquí contigo y un saludo también muy afectuoso a la audiencia. Gracias, René. René, ¿qué le pasó al PRD? ¿Cuáles son los momentos críticos o los momentos clave para entender ese declive del que fue el partido más importante de la izquierda electoral mexicana, según mi punto de vista? Pero tú nos darás la opinión y el análisis, por favor, René. Bueno, pues a ver, yo creo que en realidad, como tú bien dices, Julio, este partido fue un partido muy importante, digamos, en el proceso de construcción de una democracia representativa electoral en México, que se construyó, digamos, yo pondría, digamos, la fecha de 1988, cuando empieza este proceso auténticamente, ¿no?, de democratización con aquellas elecciones en donde participa por primera ocasión Cuauhtémoc Cárdenas representando al Frente Democrático Nacional. Y bueno, todo lo que ya sabemos que sucedió en esos comicios, ¿no? Comicios que fueron fraudulentos, manipulados e intervenidos por el Estado y en donde finalmente se le dio el triunfo a Salinas de Gortari. Después de esos comicios, el 5 de mayo de 1989, nace el PRD como resultado de la integración de diversas fuerzas políticas y sociales que habían participado en el Frente Democrático Nacional, en el FDN. A partir de ese momento, el PRD se constituye en una fuerza política muy importante desde el flanco izquierdo de la geografía o ideológica, digamos, ¿no? Entonces, creo que fue sin duda el PRD un partido que propició procesos muy importantes, sociales, políticos, ideológicos, incluso de construcción de cultura cívica y ciudadana, que ayudaron a que México fuese dejando paulatinamente atrás una etapa en donde prevaleció un partido hegemónico, el PRI. Ayudó también el PRD sin duda a que las instituciones como el IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y toda esta estructura institucional y normativa que debe garantizar elecciones limpias, periódicas, institucionales, legales, legítimas, se construyera. Ayudó también, sin duda, a empujar, a apalancar luchas sociales, movimientos sociales muy importantes de diversos grupos que habían sido marginados durante la hegemonía priista. Tuvo, sin duda, también a dos personajes paradigmáticos del proceso de transición, como fueron Cuauhtémoc Cárdenas y el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fueron sus dos únicos candidatos, por lo menos hasta el 2018, como presidentes o para, digamos, que fueron candidatos a la presidencia de la República. Entonces, hay muchos aspectos que destacar y que reconocer de este partido, del Partido de la Revolución Democrática, a la vida política, a la vida social, a la vida, digamos, de combate, de lucha, de rebeldía frente a lo que había sido el sistema político mexicano autoritario durante buena parte del siglo XX, ¿no? Entonces, pues hoy, después de las elecciones del 2 de julio de este 2024, da, sin duda, por lo menos para aquellos que nos adscribimos, como es mi caso, a la izquierda social, a la izquierda política, pues da pesar, da nostalgia, recordar aquellos tiempos en donde el PRD era, en efecto, un partido pues determinante y que activaba y estimulaba la vida política y social de nuestro país, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué termina finalmente ocurriendo después de los balances y de las revisiones que haga tanto el partido como las autoridades electorales respecto a la cantidad de votos que este partido obtuvo en las pasadas elecciones y si en efecto pierde o no pierde su registro nacional. Eso es lo que te podría decir en un primer balance, Julio. Claro. René, ¿cuál es el punto que tú consideras que es el que detona ese declive? ¿La adhesión del PRD al Pacto por México, la salida de sus filas de Andrés Manuel López Obrador o la adhesión electoral al Partido Acción Nacional, que es pues la contraparte ideológica
histórica que no debería de haberse dado esa unión. ¿Alguno de esos puntos o es una combinación de factores, René? Pues en efecto, es una combinación de esos factores a los que tú aludes. Es sin duda, yo creo que algo que no mencionaste, pero digamos que también contribuye, es cuando en 2008 Jesús Ortega se convierte en presidente del PRD, presidente nacional del PRD. Y esta corriente, Nueva Izquierda, ¿no? Conocida coloquialmente como los chuchos, porque estaban ahí como dos líderes fundamentales, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, el hoy actual presidente nacional del PRD, pues se apropiaron prácticamente, yo diría, de las estructuras del partido y poco a poco fueron socavándolas, fueron lastimando la identidad, el prestigio, la plataforma ideológica, su declaración de principios, y fueron también coqueteando paulatinamente con el poder. Primero con Calderón y después, a partir del 2 de diciembre de 2012, con el entonces presidente Peña Nieto y a lo que tú ya te referiste, al Pacto por México, firmado por PRI, PAN y PRD y el gobierno federal, en donde pues establecían una serie de puntos y políticas estructurales que se tenía la intención de llevar a cabo durante el sexenio peñista. Ese hecho, el hecho de haber desde luego firmado el pacto con el PAN, con el PRI y con el gobierno, desprestigió mucho al PRD. Ese mismo instante, digamos, en ese mismo periodo, en diciembre del 2012, anuncia Andrés Manuel López Obrador, creo recordar que esto fue el 9 de diciembre, en un meeting en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde AMLO anuncia su salida del partido y su intención de formar una nueva fuerza política que ya existía como asociación civil, Morena, pero que se tenía la intención de hacerlo un partido político nacional. Y a partir de ese momento, con el anuncio de López Obrador de su ruptura con el PRD, pues empiezan los trabajos para constituir Morena como partido nacional. Eso también fue un golpe importante porque hay que recordar, Andrés Manuel fue candidato a la presidencia de la República en 2006, en elecciones muy controvertidas, fraudulentas yo diría, y en el 2012 contendiendo por el PRD. Con su salida, pues se dejaba atrás buena parte de la historia reciente política y de lucha combativa del PRD desde la izquierda, y entonces, pues eso golpeó también seguramente al PRD de manera muy importante porque empezó un éxodo de diversos grupos, de diversas tribus, como se les denominaba a las corrientes políticas PRDistas, y 2 años después, en 2014, hacia noviembre del 2014, creo recordar, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas anuncia, después de una diferencia con la dirigencia nacional del PRD, que en ese momento la tenía Navarrete, pues anuncia que también deja las filas del PRD. Y esto pues ya fue prácticamente el acabose, porque pues hay que recordar que Cuauhtémoc Cárdenas fue el fundador de ese partido, junto con algunos otros personajes muy relevantes, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera, ¿no? Entonces, y luego desde esta asociación o esta coalición político-electoral que tú también ya mencionabas, Julio, con el PAN y con el PRI, ¿no? Que se empieza a constituir de manera mucho más consistente a partir de las elecciones del 2015, pues es yo creo que la puntilla ya que termina por desacreditar absolutamente frente a amplios sectores ciudadanos al PRD, y de esa manera pues lo que sucede es que a partir de ese año, del 2015, empieza un declive sistemático y sostenido en cuanto a votos del PRD en las distintas elecciones en las que participaba, fueran para presidencias municipales, asambleas estatales, gobiernos estatales o la propia presidencia de la República. René, desde luego no omito y no eludo el hecho de que el PRD dio la oportunidad de la participación electoral con cargos de diputaciones, senadurías, algunas gubernaturas. Es decir, hubo evidentemente una participación social, pero fue un partido que verdaderamente instauró una participación social en lo partidista y lo electoral, o fue dominado por dos personalidades con tintes, digo yo, caudillistas o cuando menos muy dominantes,
que fueron sus dos únicos candidatos presidenciales, que fueron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que en su momento era pues el jefe máximo del partido, el guía moral del partido, y el propio Andrés Manuel López Obrador. Fue una construcción fundada unipersonalmente con personalidades dominantes, o fue un apreciable esfuerzo de organización masiva y colectiva. Fue ambas cosas, Julio. Yo considero que al PRD lo podemos considerar desde la academia, digamos, con un concepto que se usa en la ciencia política para designar a cierto tipo de partidos políticos, como un partido movimiento. Fue un partido movimiento, es decir, tenía una base social muy amplia que venía acompañando los esfuerzos de la izquierda para la transformación del sistema político mexicano desde los años 60, 70 y 80, que confluyen en el FDN en el 88 y que acompañan alguna parte significativa de estos movimientos, de estos grupos sociales, la fundación del PRD en mayo del 89. Entonces, había desde luego una base social amplia, una heterogeneidad ideológica desde la izquierda, un espacio muy interesante, muy propicio para el debate, para la discusión, para la construcción social. Y eso fue un signo que acompañó, digamos, al PRD y que se materializó en las llamadas corrientes o en las llamadas tribus. Esto era característico y había una vida política y de debate, de discusión, de intercambio político, ideológico muy rico, que quizá no se había visto en México durante muchos años o décadas. Entonces, es un partido movimiento, es un partido social, es un partido amplio de ideas, de debates, de diversidad, de pluralidad, pero también es lo que tú señalas, un partido, o fue un partido, en donde dos grandes personalidades, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, efectivamente se constituyeron en su momento como los líderes morales, ¿no? El líder moral inicial fue Cuauhtémoc Cárdenas, que pierde, digamos, empuje, arrastre, simpatía dentro del PRD a partir del 2000, y en donde López Obrador gana una importante, digamos, faceta como líder político y social nacional, una vez que se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México en el 2000, y eso le permite, ¿no?, ir construyendo su propia base, que ya no es cardenista, sino es más bien obradorista, ¿no? Entonces, si tenemos digamos, un reconocimiento a la historia de este partido, hay que tener presente que hubo dos grandes movimientos sociales a su interior que lo apalancaron, que le sirvieron de base, de apoyo, de respaldo social. Uno fue el movimiento social denominado cardenismo y otro fue un movimiento social denominado obradorismo, que hay que decirlo, el cardenismo desapareció ya hace muchos años y el obradorismo sigue presente, tan sigue presente que hoy llevó a la victoria, pienso yo, a Claudia Sheinbaum y que viene acompañando desde hace por lo menos 25 años a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es o fue un partido muy característico, muy particular, quiero decir, ¿no? Es decir, es por eso un partido movimiento. Era un partido que se movilizaba en las calles y hacía grandes mítines y expresaba distintas molestias frente a decisiones o políticas públicas tomadas por los gobiernos en el país, pero también era un partido que competía exitosamente en las elecciones y también era, desde luego, un partido que debía de alguna u otra manera supeditarse a los dictados o a las reflexiones o a las decisiones que tomaban, por una parte, inicialmente Cuauhtémoc Cárdenas y posteriormente, a partir, yo diría, del 2004, con mucho mayor claridad, Andrés Manuel López Obrador. René, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a lo que ha sido pues este transcurso partidista del PRD. Cierro solo preguntándote, ¿consideras que las prácticas, la corriente, buena parte de la militancia de ese PRD está hoy incrustada, vigente y no sé si dominante en Morena y el obradorismo? Sin duda, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, Julio. Uno es Morena y otro es el movimiento obradorista. Son dos cosas distintas. El obradorismo es mayoría hoy en Morena. Y el obradorismo me refiero a ese grupo que viene acompañando a Andrés Manuel desde, repito, de manera mucho más clara desde aquel proceso de desafuero que inició en febrero del 2005. En ese momento se constituye una fuerza política y social muy importante alrededor de Andrés Manuel,
que lo viene todavía acompañando y sosteniendo y dándole esos índices de aprobación muy importantes como presidente de la República. Entonces, ahí hay un movimiento social muy significativo que yo denomino, o que algunos académicos hemos denominado movimiento obradorista, y que sí considero que es hoy la fuerza predominante dentro de Morena, pero dentro de Morena también existen muchos otros grupos, incluso de derecha, ¿no? Es decir, ahí están algunos grupos evangélicos y algunos exmilitantes del PAN, también del PRI, del PRD, seguramente también ahí encuentra uno con mucha facilidad liderazgos o grupos que vienen del PRD y que se salieron de ahí simplemente porque ya no tenía futuro ese partido. Entonces, yo creo que esas dos agrupaciones, obradorismo y morenismo, pues hay que diferenciarlos y habrá que ver también algo muy interesante. ¿Qué ocurre con Morena, con el obradorismo, con el morenismo, una vez que Andrés Manuel López Obrador deje ahora en septiembre la presidencia de la República y se aleje, no del todo, yo no creo que se aleje del todo de la vida pública y política, pero bueno, por lo menos dejará de tener ya una responsabilidad institucional y también un liderazgo mucho más visible dentro de este partido, dentro de estos movimientos, y habrá que ver cómo se solucionan o se resuelven algunas de las enormes diferencias que existen en el seno del partido Morena y que seguramente también habrá que ir pues poniéndole mucha atención al nuevo liderazgo nacional que habrá de ejercer la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Pues René Torres Ruiz, muchas gracias. Gracias por todo esto. Ahí está tu libro, La Senda Democrática en México, Origen, Desarrollo y Declive del PRD, 1988-2018, en esta edición. Y bueno, pues seguramente seguiremos platicando acerca de estos temas de la izquierda, sus partidos, sus contradicciones, sus logros, sus avances, retrocesos. René, muchas gracias por esta ocasión. Al contrario, gracias a ti, Julio, por la invitación, por el interés de conversar. Suerte en tu espacio y muchos saludos a toda la audiencia. Gracias. Hasta pronto, René.